¿El peso realmente importa o estamos obsesionados con la báscula sin razón? Soy Mauricio Duque, especialista en medicina del deporte y la actividad física, y en este video vamos a hablar la verdad sobre la obesidad y la composición corporal. Te explicaré por qué el peso en una balanza no define tu salud. Es frecuente que en la consulta de sobrepeso y obesidad las personas estén muy preocupadas por el número que les arroja la balanza. Pero pensar que esto es lo único importante es un error, ya que no solamente se trata de perder kilos, sino también de mejorar lo que hay dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué es la obesidad realmente? Según la Organización Mundial de la Salud, se define como un exceso de grasa corporal que afecta a nuestra salud. Acá vemos la imagen del cuerpo humano. Nosotros estamos conformados por varios tejidos, que son el músculo, el hueso y esta parte amarilla que es la grasa. Todas las personas tenemos una cantidad de grasa que es normal y que necesitamos para las funciones del cuerpo. Cuando hay un exceso de grasa, esta se empieza a acumular debajo de la piel y en algunos órganos, como por ejemplo los intestinos, el corazón, el hígado, lo que se conoce como hígado graso. Entonces, esta grasa en exceso es lo que nos va a traer problemas de salud. La grasa es un tejido que es, entre comillas, nuestro enemigo, porque nos va a llevar o nos va a presentar predisposición para tener presión arterial alta, lo que se conoce como hipertensión, alteraciones en la regulación de la insulina, lo que nos puede llevar a tener problemas con el azúcar, que es la diabetes. Estas personas con sobrepeso y obesidad tienen más alteraciones del sueño, presentan ronquidos en la noche y pueden tener algo que se llama apnea del sueño. También son más propensos a varios tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de colon, entre otros, y un desgaste prematuro de las articulaciones, principalmente las que soportan más peso, como son las rodillas. Esto se conoce como una artrosis. También vamos a tener problemas con el colesterol y los triglicéridos elevados, lo que se llama dislipidemia. Entonces, como vemos acá, el peso no entra dentro de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la obesidad es algo que va más allá del peso. El índice de masa corporal es la forma como tradicionalmente se ha clasificado la obesidad. Es un índice muy conocido por muchas personas y nos relaciona el peso sobre la estatura. Esto nos da un número. Entonces, si nos da menor de 18,5, estamos hablando de bajo peso. Entre 18,5 y 24,9 estamos hablando de personas con un peso normal. Entre 25 y 29,9 está el rango de sobrepeso y mayor a 30 ya empieza la obesidad. Acá tenemos un ejemplo, una persona que pesa 85 kilos y mide 1,65, su índice de masa corporal es 31,2, lo que la ubica en una obesidad. Sin embargo, a pesar de que el índice de masa corporal ha sido muy utilizado y muy conocido, tiene varias limitaciones. La primera es que no nos dice cuánto porcentaje de grasa tiene la persona o a qué se debe su alto peso. Y lo otro es que no nos muestra o no nos dice dónde está ubicada esa grasa corporal. Nosotros entonces tenemos básicamente dos tipos de tejido, lo que es la masa grasa y todo lo que no sea grasa es lo que conocemos como masa libre de grasa. Ahí es donde entran todos los líquidos de nuestro cuerpo, el agua corporal, los huesos y los músculos. Entonces, ¿qué es el peso corporal? El peso es simplemente la suma de todos ellos, sin importar, digamos, su distribución. Cuando estamos hablando de la composición corporal, ya estamos hablando de cómo está compuesto el cuerpo, cómo está distribuido ese peso, qué es lo que más predomina. Es decir, que aquí ya estamos hablando de proporciones. Acá tenemos un ejemplo, porque el índice de masa corporal no es lo único en lo que nos debemos fijar. Acá tenemos dos personas que pesan lo mismo, tienen la misma estatura, por lo tanto tienen el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, cuando las observamos detenidamente, vemos que esta persona de la izquierda presenta un, un peso que es de predominio de la masa muscular y esta otra presenta más predominio de la grasa. Es decir, tienen una composición corporal diferente y un perfil de salud distinto. Es mucho mejor tener más masa muscular que tener grasa.
Acá lo vemos en este ejemplo, estos dos tejidos a igual peso, la grasa va a ocupar un mayor volumen, por eso vemos esta persona de esta gráfica un poquito más voluminosa. ¿Qué otras medidas son más importantes que el peso? Porque el peso no lo es todo. También debemos tener en cuenta la distribución de la grasa, dónde la tenemos localizada. No es lo mismo tener la grasa a nivel subcutáneo o debajo de la piel, que es una grasa que no es tan dañina, a tenerla en los órganos abdominales, en la grasa visceral. Esta sí es más dañina para nosotros, inclusive con problemas de salud a nivel de las arterias y enfermedades cardíacas. Hay otra medida que utilizamos en el consultorio que la realizamos con una cinta métrica alrededor de la cintura y es esta circunferencia donde en hombres, cuando es mayor o igual a 94 centímetros y en las mujeres mayor o igual a 80 centímetros, hablamos de un riesgo en salud porque hay una acumulación excesiva de grasa en esta zona abdominal, que como ya acabamos de decir, esta es la que va a presentar mayores problemas a nivel cardiovascular. Entonces, ¿cómo medimos la obesidad? Realmente la forma más concreta y más precisa de hacerlo es mediante el porcentaje de grasa corporal. Esto lo podemos hacer con diferentes herramientas, pero en nuestro medio hay una que se llama bioimpedancia, que es de fácil acceso, es económica y se puede realizar fácilmente. Esto es una máquina que nos va a determinar esos tejidos en proporción, cómo los tenemos, es decir, cuánto tenemos de masa muscular, cuánto tenemos de masa grasa y cuánto tenemos de nivel de grasa visceral. Si bien no es totalmente precisa, sí nos va a dar una aproximación muy acertada a cómo está nuestra composición corporal. Se habla de que en los hombres, cuando el porcentaje de grasa está entre 20 y 24%, es un sobrepeso y la obesidad se define como un porcentaje de grasa mayor o igual al 25%. En las mujeres el sobrepeso está entre el 30 y el 34% y la obesidad cuando es mayor del 35%. Como vemos acá, en las mujeres es esperable un mayor porcentaje de grasa. Esto es debido a algunos aspectos hormonales, algunos genéticos y también porque la mujer por su proceso de maternidad, pues esto es un mecanismo de defensa para tener ese proceso sin problemas. ¿Cómo podremos mejorar la composición corporal? Entonces, el ejercicio aquí entra a jugar un papel muy importante, principalmente combinando estos dos tipos de ejercicio, el entrenamiento de fuerza, que el objetivo que tenemos acá es ganar masa muscular. Es decir, nosotros en el proceso de cambiar nuestra composición, lo importante es aumentar nuestra masa muscular mediante los ejercicios de fuerza que se pueden hacer incluso con nuestro propio peso o también con mancuernas o bandas elásticas. ¿Por qué es importante aumentar el músculo? Porque como vimos es un tejido que es saludable y protector para nosotros. Y tenemos también el ejercicio aeróbico o el ejercicio cardiovascular que nos va a permitir mejorar toda nuestra capacidad funcional, mejorar nuestra salud metabólica y también va a ser un factor protector para muchas enfermedades. Obviamente esto combinándolo con una alimentación adecuada es lo que nos va a mejorar realmente esa composición, fijándonos más allá de lo que estamos pesando. Entonces, estos son unos mensajes para recordar. Como vimos, el peso no define completamente tu salud. Es algo importante, pero más allá del peso, lo que debemos tener en cuenta es nuestra composición corporal. Entonces, ¿en qué debemos enfocarnos? En mejorar esta composición. La idea es ganar masa muscular y reducir la grasa, en lugar de ver solo números en una báscula. Ahí ya estaríamos mejorando nuestro perfil en salud. Y a pesar de todo, no hay fórmulas mágicas para perder peso. Esto es un proceso a largo plazo, donde es necesario que tengamos unos hábitos bien establecidos que funcionen, que los podamos sostener a largo tiempo para que podamos tener los mejores resultados. Cuéntame en los comentarios de qué otros temas quisieras que habláramos en los próximos videos. Hasta pronto.